Buenas tardes. Vamos a tener la primera sesión de un material didáctico que armé sobre la unidad uno titulada El Estado en el Mundo Antiguo. El objetivo es explicarles cómo realizar cada una de las cuatro actividades de la unidad. La actividad uno se llama álbum biográfico. Esta actividad la vamos a trabajar en cada unidad. Aquí tienen que elegir a un personaje de la antigua Grecia o antigua Roma y después responder una serie de preguntas. Aquí les puse dos ejemplos de cada cultura para que elijan el que ustedes más gusten o buscar otro de su interés. Supongamos que eligen a Pericles. Después hay que responder una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué motivos te llevaron a la elección de tu personaje? Aquí podrían responder que se identifican con él, les gusta, o les platicaron, etcétera. Si lo han identificado en alguna película, novela, nombre de calle, etcétera. En el caso de Pericles, hay un documental que editó The History Channel titulado La Atenas de Pericle, el día a día en la Grecia clásica. Después tienen que investigar algunos aspectos, por ejemplo, datos básicos. El personaje se llama Pericles, nació en el año 495 a.C. y murió en el año 429 a.C. en Atenas, Grecia. El contexto en el que vivió Pericles se conoce como la Edad de Oro de Atenas o siglo de Pericles, que abarca una época de gran esplendor cultural, político y militar para Atenas, que se desarrolló entre las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Otro punto sería el grupo social al que perteneció. Pericles perteneció a la aristocracia ateniense. Actuaciones importantes que tuvo, consolidó la Liga Delos, que fue una alianza militar de ciudades-estado griegas bajo liderazgo de Atenas. Otra pregunta sería, ¿consideras que tu personaje tuvo algún impacto en esta época? Pues en este caso Pericles consolidó y expandió el sistema democrático de Atenas, introduciendo reformas que permitieron a más ciudadanos participar en el gobierno. ¿Qué llamó la atención de tu personaje? Bueno, aquí pueden explicar su liderazgo, su preocupación por el pueblo, etcétera. Si tuvieras la oportunidad de entrevistarle, ¿qué le preguntarías? Aquí podría ser de ¿por qué no integró más a las mujeres a la política, por ejemplo? Lo van a hacer este trabajo en un archivo en Word y no olviden citar sus fuentes. De aquí pasaríamos a la segunda actividad titulada El ciudadano y formas de gobierno en Grecia. Primero tienen que descargar el archivo que viene en la plataforma, que está aquí en color verde sobre la Grecia antigua. Y después de haber leído la democracia ateniense, deben de completar el cuadro de Grecia respondiendo las preguntas sobre ciudadanía y formación del Estado. Por ejemplo, ¿quiénes podían alcanzar el estatus de ciudadano? Pues en este caso son los hombres que nacieron en Atenas y tener más de 18 años. ¿Qué sectores no podían acceder a la ciudadanía? Por ejemplo, las mujeres estaban muy limitadas, los esclavos. ¿Qué beneficios tenía un ciudadano? Pues tenían accesos a derechos políticos, protección legal, prestigio social, participación en la vida militar, etcétera. En cuanto a la formación del Estado, ¿cuál es el origen y características de las polis? Bueno, fue una forma de crear ciudades-estado pequeñas que tenían una estructura político, económico, social y que eran independientes y autosuficientes.
Sobre la pregunta de formas de gobierno desarrolladas a partir de la estructura de las polis, bueno, en Grecia estuvo la monarquía, que es el gobierno de uno, la aristocracia, que es el gobierno de la nobleza, la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos, la tiranía, el gobierno de un tirano, y la democracia, que es la participación del pueblo. Y finalmente, ¿cómo participaba el ciudadano en el gobierno? Pues era el que elegía a los representantes. Entonces aquí ya les di la idea para que ustedes redacten una breve explicación. Sobre la actividad 3 titulada Las civitas, formas de gobierno y las virtudes romanas, tienen que hacer algo similar, pero en el cuadro de Roma. Recuerden que estos cuadros vienen juntos, nada más sepárenlos. Aquí van a utilizar el texto Roma, la idea de civitas, la república y las virtudes romanas, y con base a ello tienen que completar la parte de ciudadanía y formación del Estado. Por ejemplo, primero, ¿quiénes podían alcanzar el estatus de ciudadano? Pues tenían que ser los que nacieron en Roma, tener padres romanos, puede ser un esclavo que fue liberado, extranjeros que son leales, y aquí ya hay, a diferencia de Grecia, algunas mujeres de la élite que se les permite. Después, explica dos de las virtudes familiares. Bueno, las virtudes es la base de Roma y hay muchas. Por ejemplo, pietas, que se refiere a la lealtad a dioses, a la patria y a la familia. Fides tiene que ver con la fidelidad a la familia. Gravitas tiene que ver con la responsabilidad en la familia, entre otras muchas. Luego, sobre la formación del Estado, dice, desde tu punto de vista señala dos elementos que caracterizaron a la monarquía. Pues básicamente, la monarquía que se desarrolló entre los años 753 a.C. y 509 a.C., vamos a tener al rey, que es la máxima autoridad. Debajo de él está el Consejo del Senado, que viene siendo como los asesores del rey. Abajo están los comicios curiados, que son asambleas populares. Y finalmente hay una diferenciación social entre patricios y plebeyos, o sea, ricos y pobres. En cuanto, en cuanto a las características de la República Romana se desarrolló entre el 509 y el 27 a.C. Y tuvimos magistraturas que tienen cargos importantes. Abajo están los cónsules, que son los magistrados elegidos. Tenemos al pretor, tenemos censores, ediles, cuestores, y después debajo viene lo que es el Senado, asambleas populares y los tribunos de la plebe. Y finalmente, la participación del ciudadano en el gobierno, pues aquí son los que eligen a los gobernantes, sobre todo en asambleas populares. Finalmente, la actividad 4 tiene que ver con conceptos de hoy. Tienen que leer el artículo del economista que se llama Ya es oficial. Congreso de Chile aprueba el matrimonio igualitario. Y a partir de aquí tienen que hacer una reflexión sobre el artículo y compararlo con conceptos de la antigua Grecia y Roma y elaborar un texto de 300 palabras donde expliquen si hay una relación del texto con la antigua Grecia y Roma. Y no olviden utilizar un procesador de textos que sea un archivo en Word. Bueno, muchas gracias.